dado toda la tierra. Gracias, Dios, porque cada día y de manera permanente te mantienes al alcance nuestro. Bendecimos en esta mañana tu nombre. Te bendecimos a ti, Señor Jesús. Te damos gracias. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Te glorificamos y reconocemos que solamente tú eres Dios y no hay otro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos. Qué excelente es ver salir jovencitos y niños a capacitarse en la vida cristiana. Ojalá cada día sean más. Ojalá cada padre y cada madre se anime a traer a los suyos o a familiares, porque realmente el futuro está en la juventud, está en los niños. Querramos o no, nuestras generaciones van pasando y necesitamos que alguien tome el lugar que va quedando, pero ese alguien tiene que estar preparado, tiene que estar capacitado, tiene que tener experiencia por anticipado con Dios, en la fe en la cual nosotros nos activamos, de tal manera que, repito, cada vez que veo jóvenes en la iglesia nuevos, me alegro, viene a mi memoria cuando llegué a la iglesia siendo muy joven, en plenitud, cómo han pasado los años y ahora a veces miro alrededor y digo, Señor, ¿quién tomará el lugar de los que ya hemos crecido un poco más? ¿Quiénes están listos, están preparados? ¿Quiénes dicen como el profeta, Señor, heme aquí, envíame a mí? Necesitamos que haya más, porque de entre esos muchos van a salir quienes tomen el lugar que los ya mayores vamos dejando vacíos. Así que les invito a no dejar a sus niños y a sus jóvenes en casa. Alguien me decía una vez, me decía, pastor, pero es que se portan mal. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo aprende el niño a estar en la escuela? Yendo a la escuela. ¿Cómo aprende a jugar con otros niños? Jugando con otros niños. ¿Sí? Se aprende haciendo. Decía mi mamá, nadie nace sabiendo, sino aprendiendo. ¿Sí? El niño desde muy temprano aprende. Lo primero que aprende es que cuando él llora, todo el mundo corre para ver qué quiere. Y a partir de allí es llanto hasta que los papás lo enseñan a que no todo se logra con llanto. Pero él va aprendiendo a medida que va creciendo. De tal manera que no podemos nosotros negarnos el derecho a aprender y a desarrollarnos. Dios tiene mucho, mucho para enseñarnos para que nosotros logremos. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente saqué de la presencia del Señor en comunión con Él. La dinámica de la vida y de la salvación y vida. Lo encontramos en el libro, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, los versos, capítulo 2, los versos 8 al 22. Está un poco larga la lectura, pero vale la pena leer la Biblia. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Casi a ninguno le gusta leer la Biblia. Pues vamos a aprovechar hoy para que le tomen el sabor. Vamos a leer el texto. Tengo nueva traducción viviente. Efesios capítulo 2, versos 8 hasta el 22. Dice el texto así. Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo
en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que hizo Cristo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal en Cristo es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Interesante, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, a los creyentes en Éfeso, pero principalmente está dirigiendo su escrito a los no judíos, que en aquel tiempo y en la Biblia se le conoce como gentiles. Los gentiles eran todos los pueblos, naciones o lenguas que no eran judíos. Y en la Biblia, repito, cuando lea su Biblia, en las traducciones tradicionales más antiguas va a encontrarlo como la palabra gentil. Cuando usted vea esa palabra se está refiriendo a los no judíos. Era el nombre que ellos le daban. Y Pablo aquí está hablando a los gentiles, a toda esa población que después de la muerte y resurrección de Cristo comenzó a convertirse, comenzó a creer en Jesucristo y comenzó a crecer. Esa población, por supuesto, no tenía la base del conocimiento de la Biblia o del Antiguo Testamento como lo tenían los judíos. Simple y sencillamente ellos venían de otras religiones, de otras naciones, de otros pueblos, vivían bajo otros principios, al punto que el apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer, en un momento le dice: ustedes vivían sin Dios y sin ley. No creían en nada, creían en todo y no creían en nada. Y a esa gente entonces que ahora está creyendo en Jesucristo, hay que comenzar a darle una formación. El apóstol Pablo comienza a escribirles, y en esto que les escribe, él está enseñándoles acerca de la salvación para prevenir posteriores dificultades en el desarrollo de su vida. Incluye principios que deben ser del conocimiento de todo creyente para evitar lagunas de estancamiento en el desarrollo. Muchas veces
creemos en Cristo y comenzamos a practicar la fe, pero nos encontramos de pronto con situaciones personales o condiciones sociales que por falta de conocimiento se convierten en una laguna, un tiempo de estancamiento, porque no sabemos cómo digerir, cómo entender o cómo atender lo que tenemos por delante. Por un lado, porque no hemos desarrollado nuestra identidad. Por otro lado, porque no sabemos, no tenemos conocimiento de todo el texto que hay en la Biblia, de todas las promesas que Jesucristo da y cuál es la identidad nueva que tenemos en Jesucristo, porque en Jesucristo tenemos identidad nueva. Hay un texto en la Biblia que es muy característico y deja ver que una vez que conocemos a Cristo, tenemos una identidad que es conocida en el ámbito espiritual, que es conocida delante de Dios, pero no solamente delante de Dios. Encontramos ese texto en el libro de los Hechos, cuando unos jóvenes, viendo que Pablo reprendía a personas que estaban poseídas por demonios, trataron de hacer lo mismo sin haber entregado su vida a Cristo, sin haber conocido a Cristo. Y le hablan a los espíritus que están poseyendo a esa persona y le dicen: en el nombre del Cristo que predica Pablo te reprendemos. Y los espíritus le contestan y le dicen: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. O sea, ellos no tenían una identidad reconocida en el ámbito espiritual, tanto por Dios como por el resto de la vida espiritual que existe. Por tanto, lo que el texto nos indica es que eran insignificantes. El texto concluye diciendo que estos espíritus, a través de ese poseído, lo atacaron, le quitaron las ropas, los avergonzaron porque los obligaron a correr desnudos por toda la ciudad. Esa identidad la adquirimos en Cristo. En Cristo. Pero tal como esto, hay cosas que si no decidimos leer la Biblia, estudiar la palabra y dedicar algo de tiempo a ella cada día para tener conocimiento de ella, entonces nos vamos a encontrar en situaciones que no sabemos cómo manejar, tanto de manera personal como a nivel plural. No vamos a saber cómo hacerle frente o cómo entenderlas. Entonces Pablo, proveyendo eso para tratar de evitar que haya en el proceso de vida de estos creyentes que están apenas conociendo a Cristo, comienza a enseñarles a través de su carta y les escribe. En primer lugar, fíjese, lo que Pablo le dice es que la salvación no es producción humana, sino que tiene propósito en Dios. Nosotros no producimos la salvación, sino que la produce Dios, pero también tiene propósito en Él. Leamos los versos del 8 hasta el 10. Fíjese lo que Pablo le dice. Dice: Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ahí está. O sea, lo que está diciendo es que para ser salvo hay que creer en Jesucristo. Los salvó por gracia cuando creyeron. Estoy con la versión Nueva Traducción Viviente. Luego el verso 9 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie puede decir: yo me gané la salvación, o por mi gran belleza, por mi habilidad, por mi sabiduría, por mi talento o por mi trabajo honesto, yo me gané la salvación. No, la salvación a todos y cada uno nos la dio Jesucristo cuando creemos en Él. Sin Jesucristo no hay salvación. No importa qué bello seas o qué bella. No importa cuán talentosos seamos. En Jesucristo existen delante de Dios, en el ámbito espiritual existen los que creen en Jesucristo y los que no creen en Él. Solamente
dos tipos de personas, ¿sí? Y aquí Pablo le está aclarando a esta nueva población de creyentes que la salvación no es un premio por cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros, dice Pablo, puede jactarse de ser salvo. Verso 10, pues somos la obra maestra de Dios. Eso debemos subrayarlo, porque hay por allí quienes piensan y quienes se les ha repetido que somos un accidente, que no estábamos programados por nuestros padres. Pero yo le insisto y cada vez que menciono esto lo digo y lo voy a repetir siempre. No hay ningún ser humano que haya nacido por accidente. Todos los seres humanos nacemos por voluntad de Dios. Y esa es la decisión más importante. Recuerdo una vez que alguien me dijo, pero tú eres feo. Y le dije, bueno, así me quería el Señor y por eso me creó así. Y le añadí, y dice un proverbio que la dicha del feo, el bonito la desea, como para darle en la cabeza. Pero no hay accidente en el nacimiento de una persona. Y Pablo aquí lo está diciendo a la nueva congregación que se está formando. Y dice, pues somos la obra maestra de Dios. Y añade, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, antes de que nosotros naciéramos ya Dios tenía un plan para cada uno de nosotros. Dios sabía que quería. Dios quería que Scarlett le cantara. ¿Sí? Y quería que Johnny estuviera allí sentado como técnico en los aparatos esos que yo no entiendo, pero él sí, por eso él está ahí. Y que le dé clase a jovencitos. Y así con cada uno de nosotros. El Señor quería y lo tenía preparado. ¿Y sabe qué? Tiene mucho más de lo que nosotros hemos descubierto. O sea que la salvación que nosotros alcanzamos en Cristo Jesús se origina en Él, Él nos la da por gracia, pero también tiene propósito. Nadie que crea en Jesucristo puede vivir sin rumbo, porque en Cristo hay propósito de vida. Hay propósito de vida. Pero ¿cuándo lo vamos a descubrir? Cuando nos adentremos en la práctica de la fe, en el estudio de su palabra, en crecer de manera continua en aquello que Él nos llama a realizar. Lo primero que nos indica es que para ser salvos debemos creer en Él. Eso no tiene, es la única moneda que vale para la salvación, creer en Jesucristo. No hay negociación en eso, no importa qué le digan otros, no importa de dónde venga ni hacia dónde vaya, el que no cree en Jesucristo no es salvo. Entonces Pablo deja esto totalmente claro y establecido para los nuevos creyentes. Les dice, en Jesucristo es donde se origina la salvación. Él la da por gracia, pero también con propósito, para que tengamos una vida nueva con rumbo, sabiendo hacia dónde vamos y qué hacer en el camino. La segunda cosa que el apóstol Pablo le dice a los creyentes es, dice, no olvidemos nuestro pasado y demos gracias y gloria a Dios por el presente y futuro. No olvidemos nuestro pasado. Vamos a leerlo. Allí está en los versos del 11 al 13, dice el texto así. No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, sin excepción, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos.
Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. No olviden de dónde venían. ¿Por qué? Porque cuando recordamos de dónde venimos, no para mantenernos apegados a eso, o no para que nosotros nos sintamos orgullosos de lo que hacemos, no, de lo que hacíamos, no, sino para recordar de dónde el Señor nos sacó. De una vida sin propósito, sin sentido, donde hacíamos cosas que son autodestructivas. Yo recuerdo que muchas veces cuando pienso en mi pasado, que no fue tan largo, pero sí hubo un pasado en el que no conocí a Jesucristo, y cuando hago memoria de todo ese proceso, de todo ese trayecto, siempre llego a la conclusión de que si Cristo no me hubiera alcanzado, y lo digo conscientemente, o sea, yo no encontré a Cristo, Él me encontró a mí, así, al igual que a todos ustedes. Eso de que uno encuentra a Cristo no existe. Y si es así, entonces cerremos aquí y nos vamos a ver quién lo encuentra primero. Y vamos a regresar perdidos todos, porque nadie sabe cómo encontrar a Cristo. Él nos encontró. Entonces, si nosotros hacemos memoria de eso, yo llego a la conclusión de que hubiera muerto muy temprano, porque tenía la habilidad para meterme en problemas muy serios, como que me perseguía esa situación. Con facilidad creaba situaciones donde gente me amenazaba y me amenazaba de muerte. Y por supuesto yo respondía de la misma manera. Nunca olvido una vez que estaba en una fiesta y un hombre se puso celoso y yo estaba parado en una pared recostado, y de pronto él apareció con un cuchillo en la mano y me lo puso aquí. Y me comenzó a acusar de cosas con su novia y que no sé qué. Entonces yo lo miré a los ojos y le dije: es mentira. Ahora, yo solo te voy a decir una cosa: si vas a intentar matarme, asegúrate de que no me voy a levantar, porque si me levanto, tú vas a caer para siempre. Mirándolo directo a los ojos. Y el hombre bajó el cuchillo y me dijo: vamos a darlo ahí. O sea, ese era Guillermo Herrera Ovalle. O sea que yo estoy seguro que muy temprano mi vida hubiera concluido por problemático. Pero así como yo tengo un pasado, cada uno de nosotros tiene un pasado, como dice el apóstol Pablo. Y no debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor Jesucristo y a dónde nos ha traído. Hay un momento en el que Pablo dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y ahora le está diciendo: no olviden ustedes los gentiles que estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Pero fíjese que habla también de los judíos. Dice, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, pero no su corazón. O sea, la práctica de la ley no provocaba un cambio en la condición de vida de los judíos, porque era algo externo. El cambio se da cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Ahí se da el cambio y comenzamos a tener la capacidad de vivir de manera diferente. Y luego dice el apóstol: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, ni siquiera le conocíamos, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios
y sin esperanza. Y eso es totalmente cierto, por lo menos en mi caso. Sí. Recordar que Jesucristo vino, nos alcanzó y le ha dado sentido a nuestra vida. Recuerdo una ocasión cuando era pastor en la ciudad de Colón, estaba en la oficina antes de la reunión y entró una señora muy enojada y me habló y me dijo que se iba de la iglesia por tantas y tantas cosas y comenzó a acusar a otra gente. Yo le dije, bueno, yo no puedo decirle a usted que lo que usted me dice que le han hecho es falso porque yo no estaba allí y usted es la primera vez que me está hablando, pero yo solo quiero decirle que si su vida en este momento es la misma que cuando usted hace un par de años llegó aquí, entonces váyase y no regrese. La señora se paró en seco y me dijo, no es para tanto porque no puedo negar que Dios me ama y que ha hecho cosas maravillosas en mí. Entonces le dije, bueno, eso debe ser más importante que lo que hace la gente. Porque así como usted ha fallado, como otros han fallado, usted también ha fallado. Entonces, que nuestra mirada esté puesta en Cristo. Porque Cristo jamás nos va a fallar. ¿Sí? Importante como Pablo habla aquí a los gentiles. En el verso 13 les dice pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercados y otra vez insiste en el mismo detalle por medio de la sangre de Cristo. Nadie más derramó su sangre por nosotros. Solamente Jesucristo. El que no conoció pecado, entregó su cuerpo, entregó su vida para que usted y yo seamos libres y seamos salvos. Solamente Él lo quiso hacer y solamente Él lo podía hacer de manera perfecta, nadie más. Y lo hizo. Por eso tenemos oportunidad y tenemos esperanza mientras estamos con vida. Abrazar la fe en Cristo Jesús. Hay que tener eso claro, pero hay que tener otras cosas claras también. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a la nueva comunidad de creyentes, le dice, todos los creyentes somos un solo cuerpo, o sea, un solo pueblo, creado por Jesucristo, al cual Él dio paz y derribó todo motivo de separación. Leamos los versos 14 al 18. Dice el texto así: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Y era lo que Él había prometido. El Evangelio registra cuando Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no como el mundo la da. Pues no se turben en su corazón, ni sientan miedo. Cuando usted está frente a algo que le causa temor, pánico, pavor, recuerde que Jesucristo está allí con usted y hable con Él. Hable con Él. En la medida que usted sienta la presencia de Cristo, el miedo comienza a ceder. Porque Él es el más grande. Y cuando el más grande llega, el grande tiene que salir. Es un principio de la Biblia. Cuando el más grande se hace presente, el grande tiene que encontrar camino, tiene que salir, porque llegó el que manda. Ese más grande se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues Cristo mismo, dice Pablo, nos ha traído paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó la hostilidad que nos separaba. Porque la salvación de Cristo es no solo para los gentiles, tampoco es únicamente para los judíos, es para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Verso 15, lo logró al poner fin
al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Es un pueblo que debe creer en Él. Él es el centro de ese pueblo. Hoy hay presidentes nuevos que están de moda. Está Nayib Bukele, está Javier Milei, está Noboa en Ecuador, y la gente al ver que están haciendo buenos gobiernos se va detrás de ellos y se siente. Escuchaba en estos días a un argentino que decía: por primera vez en mi vida me siento orgulloso de ser argentino con este presidente que tenemos. Qué bien, está haciendo un buen trabajo, pero usted y yo debemos sentirnos orgullosos de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue el único que entregó su vida por nosotros y que es perfecto. Nunca nos va a fallar. Él entregó su vida en la cruz del Calvario y la entregó consciente de que estaba salvando a gente pecadora, imperfecta y con vidas humanas temporales. Pero nada fue obstáculo para que Él nos amara de tal manera que decidió entregar su vida. Le dolió. Le dolió la muerte porque la muerte es dolorosa. Se dejó ridiculizar con todo lo que eso significa. Se dejó exhibir como si fuera un malhechor. Permitió que le cambiaran y dejaran libre a un malhechor. Y la gente se alegraba y gritaba: Barrabás, Barrabás, suéltennos a Barrabás. Mientras que el que entregaba su vida por ellos era abandonado a su propia suerte. Pero Cristo lo permitió porque era mayor y sigue siendo mayor su amor por cada hombre y cada mujer que existen que cualquier otra cosa, cualquier otro dolor, cualquier otra frustración que pudiera sentir en el camino hacia la entrega de su cuerpo para salvación de todos los que han nacido en esta tierra. Su amor fue más grande, su amor fue mayor. Por eso Él debe concentrar nuestra atención y siempre debemos recordar: Jesucristo está conmigo. Jesucristo entregó su vida para que yo tenga vida, y no solamente vida terrena, sino que tenga vida eterna. Él entregó su vida. Él hace que sea posible para usted y para mí vida perfecta después de la muerte y vida eterna. Él entregó su vida. Dice Pablo, sigue diciendo en el verso 15, lo logró al poner fin al sistema de leyes, mandamientos y ordenanzas. O sea, anuló, puso fin a la ley mosaica o a la ley judía, como se le conoce. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Verso 17, Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos tenemos acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Todos tenemos acceso al Padre, a Dios el Padre, por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Nadie más lo podía hacer y nadie más lo hizo, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Él entregó su vida. Deben de ser estos principios la base de nuestra conducta diaria.
y recordar, Cristo está conmigo, Cristo entregó su vida por mí. Mi salvación no depende de lo que la gente haga, depende de que Jesucristo entregó su vida por mí y que yo creo en Él. Y que ahora tengo acceso a Dios el Padre. Y Dios está conmigo porque Jesucristo lo prometió. Él dijo que a los que creyeran en Él, dice, el Padre y yo vendremos y cenaremos con Él y Él con nosotros. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Concluimos con los versos del 19 al 20, al 22, perdón, 19 al 22. Todos los creyentes somos ciudadanos del pueblo de Dios. Somos miembros de la familia de Cristo y nos basamos para el desarrollo de nuestra dinámica de vida en las enseñanzas de los profetas y apóstoles, siendo Jesucristo mismo el centro de nuestra existencia y vida para siempre. Leamos el texto. Versos 19 al 22 dice así: así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Somos esa familia de Dios, esa familia de Cristo. Somos ciudadanos, parte del pueblo de Dios. Jesucristo lo quiso así. Y lo quiso, primero los judíos pensaron que lo que Dios había hecho era solo para ellos. Hasta que vino Cristo y les hizo saber que la propuesta de Dios era para salvación a todo el mundo. Hoy está la iglesia. Y nosotros debemos entender de igual manera que la propuesta de Dios de salvación y vida eterna es para toda la humanidad. De tal forma que debemos nosotros no solamente cuidar nuestra vida, nuestra salvación y desarrollarla en Cristo, sino interesarnos en que muchos más vengan a Él, porque Él murió por todos y no por unos pocos. Aquí, o en la iglesia, o en la fe de Cristo, deberíamos estar ustedes y su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, igual que conmigo. Debería estar toda mi familia, toda mi gente, toda esa gente a la que amo, con vecinos, con compañeros, con amigos, porque Cristo murió para salvar al mundo, aún a los peores pecadores. Y Pablo añadió, de los cuales yo soy el primero, el más grande o el peor. Pero lo que Pablo quería decir era, si yo que soy el peor de los pecadores fue salvo por Cristo, hay oportunidad para todos los demás.
Esa noticia tenemos que dársela usted y yo. Por tanto, debemos ir por el mundo diciéndole a los demás que hay nueva vida, que hay esperanza, que hay salvación en Cristo Jesús. No callemos, no callemos. Proclamemos para todos el nombre de Cristo, porque Él vino para salvar. Por eso estamos usted y yo aquí, pero faltan muchos más. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Dios, y te adoramos. Te exaltamos por tu gran amor, te exaltamos por tu gran bondad. Te exaltamos, Señor, porque ya has hecho muchas cosas con nosotros. Faltan más, Señor, y las queremos también, las anhelamos cada día. Anhelamos, Señor, tu presencia. Anhelamos tu acción en nuestra vida. Anhelamos, Señor, que se manifieste tu amor y veamos grandes proezas, como lo has hecho a través de toda la historia. Anhelamos que lo hagas en medio nuestro. Pero, Señor, también anhelamos que venga toda aquella población que amamos, que conocemos, por la cual tú moriste, porque, Señor, en tu presencia sigue habiendo espacio para mucho más.